Santidad a través de la historia. La interpretación de la Iglesia. Un tema tan rico como el de la santidad ha generado una gran variedad de interpretaciones en la historia de la Iglesia. Para la Iglesia apostólica, la esencia de la santidad consistía en conformidad a Cristo. El objetivo que se subrayaba era el de ser puros como Cristo. Pero en la Iglesia patrística, es decir, la Iglesia de los padres de la Iglesia, la santidad se consideró principalmente como un aislamiento de las contaminaciones de la sociedad. A medida que la Iglesia antigua se adentró en la Edad Media, se desarrollaron tres grandes interpretaciones de la santidad en el seno de la Iglesia católica romana y de la Iglesia ortodoxa oriental. Ascetismo. Según esta tradición, la santidad se alcanzaba a través del abandono literal del mundo, por ejemplo, dejando el trabajo secular, el matrimonio, los bienes terrenales, etc., y de la dedicación intensiva a las vigilias de oración, al ayuno y a la mortificación propia. El ascetismo medieval endureció aún más la posición de la Iglesia patrística. Solo los que alcanzaban este alto nivel de santidad eran considerados dignos de ser contados como santos. La santidad no era obligatoria para los cristianos, sino que estaba reservada principalmente para los ascetas. De aquí que se desarrollara una doble valoración. La santidad se vino a aplicar solamente a la persona religiosa, es decir, sacerdotes, monjes y monjas, mientras que en el cristiano ordinario, secular o laico se toleraba un nivel inferior de santidad por las necesidades de estar en el mundo. Los problemas que plantea el ascetismo son numerosos. El asceta le concede mucha importancia a los pecados, pero apenas presta atención al pecado. Por estar demasiado preocupado por lo externo, pasa por alto que el problema principal con el mundo radica en la propia mundanalidad de su corazón, que ningún monasterio puede eliminar. Olvida que el cristiano debe permanecer en el mundo, pero no debe ser del mundo. Las formas inusitadas de abnegación, que en sí mismas no sirven para nada digno, tienden a promover una actitud de salvación por obras en lugar de salvación por gracia. Misticismo. Según los místicos medievales, la santidad no se alcanzaba huyendo del mundo, sino elevándose por encima de él. La santidad se podía considerar como una escala con varias etapas de absorción espiritual con Dios, como la purgación, la iluminación y la contemplación. El peligro de esta teoría es doble. El misticismo pone los sentimientos por delante de la verdad y tiende a perder de vista a la Escritura en cuanto piedra de toque de toda fe y práctica, y se inclina a olvidar el llamamiento del cristiano a ser sal de la tierra y luz en un monte. Sacramentalismo. Esta creencia presenta la santidad como accesible a todos, ya que se imparte automáticamente a todos los que asisten a la misa celebrada por un sacerdote. El peligro que esto encierra es evidente. El sacramento sustituye la necesidad de la obra personal y subjetiva del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Se coloca un acto externo en lugar de la fe. El protestantismo clásico del siglo XVI fue, en gran parte, un movimiento que se apartó de las teorías ascética, mística y sacramentalista, para adoptar una perspectiva más bíblica. Lutero, por ejemplo, rompió triunfalmente con el doble nivel de santidad para lo religioso y lo secular, el clero y el laicado. Todos los creyentes están llamados a la santidad en la misma medida. De ahí el énfasis de Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes. La santidad debe ser normativa, nacida de una actitud interior hacia las cosas del mundo exterior. Los creyentes han de ser transformados por la palabra y el Espíritu, de tal manera que vivan vidas piadosas. Si bien Calvino recalcó la enseñanza de Lutero, él subrayó la santidad como una vida de gratitud que reflejaba una autodisciplina y obediencia a la ley moral en cuanto núcleo de la ética bíblica. El criterio de Calvino está reflejado en el Catecismo de Heidelberg.
que introduce una detallada consideración de la ley bajo el encabezamiento de gratitud. Este énfasis calvinista fue preservado en el siglo XVII por los presbiterianos escoceses, los puritanos ingleses, los teólogos de la Segunda Reforma holandesa y los pietistas alemanes, aunque un número significativo de estos últimos se decantó hacia formas antibíblicas de misticismo. Estos grupos también hicieron hincapié en la voluntad del Espíritu Santo y en su poder para cumplirla, como señal de la santidad. En resumen, su concepto de santidad puede considerarse como una integración de los elementos de disciplina personal y experiencia personal que fluyen del sometimiento a la palabra y al Espíritu. De vez en cuando han surgido también teorías perfeccionistas sobre la santidad, por ejemplo, Wesley, que por lo general acentúan la santificación completa por la fe junto a la erradicación del pecado y el don del amor perfecto. El apóstol Juan contradice ciertamente el perfeccionismo en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En tanto que el creyente esté en este cuerpo, se sigue viendo tentado y a veces caído, mientras que cuanto más cerca vive de Dios, más sensible se hace al pecado, pero por la gracia seguirá arrepintiéndose y suplicando el perdón, deseando siempre ser conformado por el Espíritu más y más a la imagen de Cristo. Aunque detesta su falta de santidad, anhela practicarla. Joel Beeke. La santidad, el llamamiento de Dios a la santificación.